Buenas tardes. Como todos los martes, os damos la bienvenida más a un programa de Aprende a Vivir. Importante recordar, teléfono de contacto 601-487-113, que es donde podéis mandaros vuestras preguntas, comentarios y dudas sobre el programa. Importante, suscribiros al canal de YouTube, donde podéis ver todos los vídeos que hemos estado grabando, los anteriores y el de día de hoy. Y si estáis fuera de Valencia, fuera de España, podéis sintonizarnos por radiosport914.com desde cualquier parte del mundo, que como siempre aprovechamos para mandar un saludo a los hermanos de habla hispana que sabemos que nos están escuchando y lo agradecemos de antemano. Bueno, dicho esto, vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son los que se van a encargar de dar un poco de luz al tema, que son David Garcés, que es osteópata en medicina holística general y naturópata. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de volver a estar aquí. Me alegro. Sonia Bautista, que es escritora de crecimiento emocional, coaching, profesora de yoga, entre otras cosas, que ya nos hará favor de comentar más adelante. Sonia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantada de compartir con vosotros. Igualmente. Y Rubén Vázquez, que es psicólogo. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, tema de hoy. ¿Qué os voy a decir, no? Es complicado, es complejo, sobre todo por lo que causa, ¿no? en nuestras vidas. Estamos hablando de que cuando tú haces algo, cuando tú quieres hacer algo y obviamente no te sientes seguro para hacerlo, es muy complicado. De hecho, esto que pasa no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con nuestra percepción de lo que podemos o no podemos hacer, que es uno de los problemas a la hora de hablar de seguridad, ¿no? Que no es lo que tú en realidad puedes o eres, es tu concepto limitado, versionado de lo que realmente puedes y tienes que hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, David, ¿tú qué piensas respecto a esto de la inseguridad? Bueno, pues lo que estabas comentando, pues sí, estamos de acuerdo que trasciende al hecho de que nuestra mente nos crea ahí un contexto realístico en el que nosotros nos embebimos como seres que practicamos esta realidad. Entonces, claro, a partir de aquí, todos estos engranajes de la inseguridad pues despiertan y afloran nuestras creencias, nuestras enseñanzas y todo ese contexto de vida que nos llevamos cada día. Claro, y el problema es que, claro, hablar del tema de inseguridad como tal puede parecerlo superficial, pero es que en realidad, si te pones a verlo bien, hay muchas cosas en la vida diaria de un ser humano que dejas de hacer, dejas de experimentar, precisamente porque no te sientes lo suficientemente seguro para hacerlo. Lo cual veremos que es un tema muy importante en el día a día, ¿no, Rubén? Sí, es correcto. Es decir, como comentaba Santiago, muchas veces, por desgracia, nos creamos una imagen de nosotros mismos, que los psicólogos llamamos autoconcepto, donde pues uno, digamos que clasifica cómo es en categorías, ¿no? Y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y muchas veces ese autoconcepto llega a limitarnos hasta el punto de que lo que dices, no nos atrevemos a entender ciertas cosas que a lo mejor sí que tendríamos los recursos para llevar a cabo, pero como según nuestras vivencias antes no se nos ha dado bien ese tipo de cosas y nuestro autoconcepto lo hemos ajustado en base a esas vivencias, pues no somos capaces. Le preguntamos al pasado, oye, ¿he podido antes hacer esto? Y si el pasado dice no, entonces es, vale, pues no voy a intentarlo más, porque ¿para qué? Y eso es peligroso, claro. Cuando te fías tanto de tu autoconcepto, puedes realmente acabar muy mal parado. De hecho, te digo que tanto mi experiencia, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Bueno, nos ha pasado y nos sigue pasando, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que esto, como otras emociones que son negativas, por ponerlas conceptual de alguna forma, claro, cuando afecta más es cuando permites que esa emoción empiece a controlar tu vida. O sea, si uno es inseguro, pero bueno, puedes hacer tus cosas de forma aparentemente normal, te atreves, haces cosas nuevas, sales de tu zona de confort, bueno, pues vale, se vale la inseguridad. Pero cuando tu inseguridad está marcando tu día a día, de manera de que no puedas salir de tu zona cómoda, de que no quieres conocer gente nueva, de que no quieres tomar riesgos nuevos porque te sientes inseguro, ahí es donde se vuelve tan complicado y tan peligroso. ¿No, Sonia? Sí, crea muchísimas limitaciones. La inseguridad, por supuesto. La seguridad es el miedo en positivo. Entonces es ahí donde
Debemos de jugar un poco conociendo lo que es la emoción del miedo, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Por qué la inseguridad? ¿De dónde viene? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿De dónde nace esa inseguridad? Porque, por ejemplo, para mí, a título personal, yo creo que una parte de donde puede salir toda esta inseguridad es básicamente porque nos preocupamos demasiado por lo que los demás puedan pensar de lo que hacemos, por lo que los demás puedan pensar de nosotros mismos, ¿no? Y esa limitación a la hora de no queremos causar una imagen con la cual no estamos de acuerdo, digamos que nos retiene mucho, nos inhibe mucho hacer cosas precisamente por eso. Porque yo me pregunto, si yo estuviera solo, ¿me daría miedo experimentar algo si nadie me está viendo? Seguramente no me daría miedo. De eso tiene mucho que ver en el entorno donde nos hayamos criado. Claro. Nuestros padres son muy influyentes en nuestra seguridad y nuestra inseguridad hoy en día. Entonces, si hemos tenido algún padre, madre sobreprotector o que nos han dejado salir de esa zona de confort o nos han educado desde el miedo más que desde el amor, pues desde luego las personas inseguras, serás un adulto inseguro, seguro. Vamos, seguro. Sabemos eso. Valga la redundancia. Eso es seguro. De hecho, todas las emociones somos una consecuencia de muchas circunstancias. Obviamente la educación es una muy importante porque nacemos ahí, nos desenvolvemos y crecemos mamando información de muchos lados, ¿no? Entonces, claro que hay una influencia. Pero bueno, también somos seres inteligentes que podemos decir, ok, esta ha sido mi educación, mis padres han hecho lo mejor que han podido conmigo, pero ya no quiero esto más en mi vida. Vale, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿cómo afronto? ¿Cómo enfrento la vida de otra forma que no sea desde la inseguridad? Porque es que es muy triste el vivir una vida que te levantes con miedos, con inseguridades, porque precisamente no te permite expresarte tan cual eres. Ya no es que te des cuenta que eres un ser maravilloso, que no te estés juzgando, criticando y auto boicoteando todo el día, ¿no? ¿Rubén? Sí, muy bien, Santiago. Estoy de acuerdo en que realmente hay una inseguridad que sería ya, vamos a decir, patológica, que ya te limita hasta un punto donde realmente no puedes crecer como persona. Y habría una inseguridad que nos ayuda realmente a poder ser cautelosos, a poder ser prudentes. O sea, hay una inseguridad que no está mal, no está de más. Yo haría una distinción. Más que hablar del concepto de inseguridad, yo diría que hay como tipos de inseguridad. Pensando sobre el tema, yo, por ejemplo, hablaría de 3 tipos de inseguridades. Hablaría de, por un lado, la inseguridad en lo afectivo, hablaría de la inseguridad de competencia, inseguridad de competencia, podríamos llamarlo, y hablaría de inseguridad de superación, lo llamo yo. Explico brevemente para mí qué sería cada una de estas, ¿no? La inseguridad afectiva nace justamente de lo que estaba comentando Sonia. Cómo nos han tratado nuestros padres o las figuras de referencia, de apego, ¿no? Que de hecho los psicólogos hablamos de los tipos de apego, ¿no? Y habría, pues, dependiendo de cómo nos han relacionado nuestros padres con nosotros, pues habríamos desarrollado un tipo de apego más seguro, que se llama, donde, pues, por decirlo muy brevemente, en nuestras relaciones te quiero pero no te necesito, ¿no? Es un poco la idea. Okay. En cambio, si nos han tratado pues no tan bien, se han cometido errores graves como pues, ser muy autoritarios o volcar sobre nosotros sus miedos, que muchas veces los padres pues, se ven superados por situaciones, incluso ellos mismos han tenido su infancia con sus traumas y tal, y vuelcan sin darse cuenta sobre sus hijos, pues todo esto puede hacer que los hijos desarrollen lo que se llama un apego inseguro. Dentro del inseguro hay como 3 tipos, pero tampoco hace falta entrar ahí. Entonces yo hablaría, por un lado, como digo, de esa inseguridad que es en el área afectiva, después la inseguridad en el área de la competencia, que es una inseguridad básicamente que se basa en que tengo que llevar a cabo una tarea y no siento que tenga los recursos para llevar a cabo esa tarea. Vivimos en un mundo muy competitivo, muy complejo y muy exigente, y realmente hay ciertas tareas de mucha dificultad y una gran complejidad, y hasta que desarrolles las destrezas para poder llevarla a cabo de una manera eficiente, es normal que te sientas inseguro. En esa área la solución es muy clara: más entrenamiento, más exposición a la situación que te da miedo, más ensayo-error, simple y llanamente.
Y por último estaría el tercer tipo de inseguridad para mí, que sería la inseguridad de superación que he dicho, que es básicamente aquí hay pues, dos tipos de personas, ¿no? La que se siente segura en esa área y por tanto siente que en el fondo tiene los recursos para afrontar cualquier dificultad que pueda surgir en su vida. Podríamos decir que se ve predecible en el sentido de, vale, puedo comprometerme a esto porque sé que podré cumplir. Y luego está la persona que es muy impredecible para sí misma, que no siente que tenga esos recursos para afrontar las adversidades que se le pueden presentar en la vida. Esa persona está continuamente insegura y por tanto se compromete y luego te falla, o te dice que sí, luego te dice que no, incluso a sí mismo, no solo con otras personas. Y es una persona que no sabe a qué acogerse consigo mismo. Entonces yo haría esa distinción de esos tres tipos de inseguridad, y la de competencia, por ejemplo, va a existir siempre. Es que yo creo que esos tres tipos de inseguridad los hemos vivido, yo creo que casi todos, y los sigue viviendo casi todo el tipo de personas, ¿no? Y el problema viene siendo ese, que se vuelve muy complicado vivir con una constante inseguridad. Porque si hablamos de una inseguridad constructiva, una inseguridad que te haga sentir nervios, que inclusive te pueda motivar a superarte, vale, la compramos, ¿no? No es que yo la prefiera o la defina como buena, pero bueno, si va a estar ahí, que sea ese tipo. ¿Por qué? Porque después te vas a sentir mejor contigo mismo. Y va a ser una prueba de que puedes hacer las cosas. O sea, me sentía inseguro, tenía miedo, pero al final lo hice. Vale, hasta ahí vamos bien. Pero el problema no es ese. El problema es que de la inseguridad que estamos hablando y la cual queremos evitar, de alguna forma, es la que no nos permite avanzar. Que es la que la mayoría de personas experimentan, ¿no? Pero a todos los niveles. Desde cuando éramos chavales, yo me acuerdo, no sé, cuando tienes 12, 13 años y te gusta una chica y le quieres decir algo y no eres capaz. No, es que no eres capaz. Las palabras no te salen. No hay de dónde. Y es terriblemente fatal. Te sientes muy mal, ¿no? Y ahí vas creciendo con trabajos, con relaciones, ya sea de amistad, de pareja, de lo que sea. Y mucho de eso viene de la inseguridad. Entonces, lo que vamos a tratar en este programa es precisamente alentar a la gente, a los oyentes, a que dejen un poco esa inseguridad atrás. Sobre todo pensando en que no pasa nada. O sea, de eso se trata la vida. De, como decía Rubén, ensayo y error. No fracasas porque lo intentas. Quizá fracases más cuando no lo intentas, ¿no? David, ¿suena lógico esto? Sí, suena lógico. Yo estaba pensando un poco lo que estaba comentando Rubén y bueno, lo que estamos comentando todos hoy. Y me daba la sensación de que estaba en un escenario donde hacer el ridículo es lo que más se enfatiza en esta sociedad, ¿no? O sea, estamos como expectantes de que alguien haga algo mal, como para decirle, oye, tenemos un poco la tendencia a controlar, a ser supervisores de lo que los demás tratan de hacer como, bueno, a veces como un favor, a veces como una atención, ¿no? Y no somos conscientes de nosotros mismos, de que a veces esto también nos sucede a nosotros, con lo cual se crea un disparate de campo social que, bueno, los psicólogos para eso están y lo tendrán bien estudiado, y yo percibo de que, bueno, aquí en la consulta me aparecen muchísimas personas con este cuadro sintomático, vamos a llamarle, de hacer el ridículo continuamente, hasta con su propia enfermedad, ¿no? Ahí lo dejo. Es que por eso es tan complejo este tema, porque finalmente te cohíbe a la hora de hacer y de vivir de una forma sana emocionalmente, ¿no? Porque es lo que hablamos. Obviamente hay mucha gente, es cierto que estamos en una sociedad tristemente competitiva, ¿no? No cooperativa. Ojalá y eso cambie con el tiempo y con la consciencia. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Entonces, se trata no ya de lo que hagan los demás con lo que tú haces, porque eso no lo puedes controlar. Tú no puedes controlar cómo la gente que te está escuchando te va a juzgar o va a reaccionar. Se trata de que tú trabajes en ti mismo para que eso no te importe. Esa es la idea básica, ¿no? O sea, que tú digas, pues si hago el ridículo, lo hago con un par de cojones y no pasa nada. Y si se burlan, pues se burlan, pero yo me siento bien y lo hago. Esa es la actitud. Porque si no, claro, es tan complicado salir a la luz para cualquier cosa, hacer un programa de radio, hacer un taller, hablar con un amigo, lo que sea, exponerte y que te machaquen y que tú te sientas tan mal que se vuelve a veces un poquito complicado, ¿no, David? Sí, lo que quería decir, puntualizando esto, un poco como patológico, ¿no? Se crea como una cierta aversión
al tema de hacer el ridículo o explicar cosas que puedan entrar en una dinámica del ridículo, de la inseguridad personal, ¿no? Tanto explicar un problema o un proceso que pueda ser problemático para ti y que necesites ayuda. Y me estaba recordando un poco un documental que vi de una tribu en el África, donde la gente se ríe, esas tribus, se ríen de todos y de todo, porque no tienen ningún tipo de ridículo con nadie, porque nacen y viven en una sociedad totalmente desinhibida con todo este tipo de reglas, donde no hay ningún tipo de arquetipos. Entonces todos asumen todo y no pasa nada. Pues se me hace una forma maravillosa. Ojalá y aquí en el occidente algún día empecemos a ver las cosas así, no darles tanta importancia. ¿Sí, Rubén? Sí, no, que con respecto a lo que comentabas, Santiago, y también David, tú, Santiago, en concreto comentabas que se trata un poco de llegar a un punto donde te da igual, ¿no? Uh-huh. Estas palabras pueden ser mal interpretadas por algunos de nuestros oyentes, por eso creo que vale la pena aclararlo. Con ese que te da igual, que te doy la razón, David, considero que hay que llegar a un punto donde te da igual, pero no es un darte igual de que las opiniones de los demás te resbalan porque los demás te resbalan. Uh-huh. No se trata de eso. Se trata de que entiendes que hay diferencias entre las personas y que lo que para uno es un vaso medio lleno, para otro es un vaso medio vacío. Y te voy a poner ejemplos para lo que para uno es una persona muy atractiva, para otro no es nada atractiva, quiero decir. Se trata simplemente de perspectivas. Muchas veces no hay perspectivas acertadas y equivocadas, simplemente perspectivas, cada uno es como es. Entonces, se trata de interiorizar esto a un nivel muy profundo dentro de ti. Claro, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? Pues en mi experiencia, en muchos terrenos, sobre todo se trata de exponerse a eso que te da miedo, ¿no? Se me ha venido un ejemplo que puede resultar un poco tonto, pero creo que es muy, muy válido, muy vigente en los tiempos que corren, que es, imaginemos que tú haces una actividad en Internet, como por ejemplo ser un youtuber o un influencer, ¿vale? Da igual. Y subes vídeos a YouTube y lo comentan toda clase de personas. Normalmente, por cada 30 personas que le gusta, a una no le gusta tu vídeo. Y en comentarios, pues habrá comentarios positivos y habrá comentarios negativos. ¿Cómo se llega a ese punto de que lees comentarios negativos y no te afecta? Por lo menos no te afecta en exceso, porque no somos robots, siempre nos va a afectar un poco, ¿no? Y es que esto es algo muy vigente, digo, porque hoy en día hay lo que se llama la toxicidad de Internet, ¿no? Pues se trata un poco de que en vez de focalizar la atención en los que te dicen algo que está mal, fíjate en todos los que te dicen algo que está bien. Pero te diré más, de los que te dicen algo malo, muchos a lo mejor son niños de 12 años. Y tú estás visualizando a un adulto con su cabeza perfectamente amueblada ahí, poniéndote a parir en el comentario. Resulta que es un niño de 10 años el que lo ha puesto, de 12 años. Pero estas técnicas, aunque pueden ser útiles, porque lo son, no van a necesariamente evitar que te afecten esos comentarios. Entonces, se trata de que tú hagas lo que haces convencido de lo que haces y se trata de, como digo, interiorizar a un nivel profundo que siempre va a haber una perspectiva que va a discrepar con la tuya, que no le va a gustar lo que haces, por envidia, porque simplemente tiene una manera de entender la vida completamente distinta a la que tienes tú, porque le hacen reír cosas distintas a las que te hacen reír a ti, porque el humor no es una ciencia. 1000 historias, pero al final son perspectivas. Entonces, me parece que algo que te inmuniza mucho a esto es buscar en tu vida activamente el enfrentarte a muchas perspectivas muy distintas. Personalmente, la exposición, es decir, exponerte a eso que te da miedo una y otra vez, ensayo y error, junto a buscar el enfrentarte a muchas perspectivas de manera activa, me parece que son dos antídotos muy importantes para esto que estamos. Pues es una buena forma de verlo. Aunque si quieres saber realmente, Rubén, qué te inmuniza a este tipo de cosas, es muy fácil. Es darte cuenta de que quién manda en tus emociones o quién debería mandar en tus emociones. ¿Quién va o quién tiene que decidir cómo voy a tomar la crítica que me van a hacer o lo que me van a decir? Tengo que ser yo, tiene que volver hacia adentro. Porque tenemos un problema con eso de la inseguridad. Y es que tratamos de controlar lo incontrolable. O sea, tratamos de ir sobre seguro, cuando la vida es de todo menos segura. Entonces, es completamente normal que muchas de las cosas que hagamos
no gusten a muchos y gusten a otros. Pero ya partimos con esa idea. Pero lo importante no es lo que digan unos o digan otros. Lo importante es qué hago yo con eso que me están diciendo. Por eso me refería de que me da igual. ¿Por qué? Porque yo tomo el control. Yo hago lo que tengo que hacer porque lo disfruto, que eso es donde nos tendríamos que centrar realmente. Y me dejo de preocupar del resultado. Porque claro, si yo voy a hacer una actividad anteponiéndome a lo que puede pasar, que son millones de cosas, es un poco complicado, porque ya me dirás tú quién es el guapo que controla eso. Nadie. Entonces regreso a mí y digo, vale, voy a hacer esto porque me gusto. Y ya está. Y que digan lo que tengan que decir. A eso me refiero con que no te importe, no porque no te retroalimentes, porque finalmente todo lo que hacemos son co-creaciones. Dependemos de la gente para co-crear nuestras experiencias. Pero una cosa es que dependamos de ellos para que nos ayuden a experimentar la vida y otra cosa es que nos hagan pedazos o que permitamos que nos hagan pedazos por las críticas o por lo que estén diciendo de nosotros. ¿No, Sonia? ¿Tiene sentido esto? Sí, sí. Bueno, yo me baso bastante en el nivel de frustración de cada uno. Como decía Rubén antes, el hecho de que tienes que cumplir unas expectativas hace que mucha gente, y no las cumplas a lo mejor en un plazo o demás, pues crea mucha frustración y también creo que no nos educan para claro, asimilar las frustraciones y bueno, pues eso es un hándicap para uno no enfrentarse a sus miedos, ¿no? A sus inseguridades. Es negativo, pero obviamente es dejar de poner el foco en los demás y ponerlo en nosotros. Totalmente de acuerdo. A ver, tenemos la capacidad. Otra cosa es que la usemos, pero tenemos la capacidad. Por eso es tan importante ver que el tema de la inseguridad no tiene que ver con los demás, que es uno de los problemas que tenemos respecto a muchas emociones negativas. Responsabilizamos al exterior de lo que sentimos nosotros, pero vamos a ver, si lo estoy sintiendo yo, ¿de quién es responsabilidad? Claro, es que mientras que veamos la vida, ya sea la culpa, la tristeza, cualquier tipo de emoción que consideremos como negativos, aunque sepamos que eso no existe, claro, no vamos a avanzar. Tenemos que decir, vale, la inseguridad es mía. No depende de que este se ría, de este se burle o que este haga otra cosa. Es mía. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Desde dónde la puedo trabajar? Obviamente, complicado si la trabajas desde ahí. Vete al opuesto, vete a la confianza, vete al esfuerzo, vete a la recompensa, pero no hacer las cosas pensando en la recompensa porque ahí te metes en un terreno peligroso otra vez, claro, sino pensando en hacer lo que te gusta y ya está. Y al que le guste bien y al que no también, que parece un poco pasota, pero es que digamos que es una disposición un poco más positiva que el estar metido, ¿no?, en esa cáscara, en ese hueco y no salir porque te da miedo todo. Porque llega un momento que esto se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, pero obviamente esto no lo hago porque me siento mal, pero es que lo próximo tampoco lo hago porque me siento mal. Y se va haciendo un círculo vicioso negativo. ¿Sí, Rubén? Sí, que ha habido bastante información con respecto a lo que comentaba Sonia y que tú también has comentado, ¿no? Que al final se trata de que el foco esté puesto en ti. Pero de nuevo aquí yo veo un peligro, ¿no? Porque tampoco se trata de vivir de una manera egocéntrica, ¿no? Yo, y muchas veces la opinión de los demás hace un poco de sujeción a la realidad, que uno puede empezar a perder el contacto con la realidad. Las opiniones de los demás también nos sujetan un poco a la realidad. Pero sí que es verdad, sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me gusta mucho una terapia que se llama la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y en esta terapia se habla de que, bueno, antes de decir lo que dice esta terapia, una cosa que quería comentar. Los dos grandes miedos del ser humano, la incertidumbre y la responsabilidad. O sea que totalmente contigo, Santiago, que una de las asignaturas pendientes sin duda es responsabilizarnos de nuestros actos, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones, de nuestros errores, etc. Dicho eso, la terapia de aceptación y compromiso lo que dice básicamente es que muchas personas viven tan identificadas con ese yo concepto, lo llaman así en esta terapia, el yo concepto, que básicamente es qué nos hemos contado a nosotros mismos sobre cómo somos nosotros mismos. Vivimos tan identificados con ese yo concepto, ¿no?, que muchas discusiones en el día a día o discrepancias o pequeñas rifirrafes con otras personas nos lo tomamos como una ofensa personal
Y eso tiene una razón, y es que no están simplemente discrepando con una opinión nuestra o un gusto nuestro, es que está en peligro nuestra identidad, porque hemos comprado que nosotros somos ese yo concepto, esa lista de cosas que opino, de cosas que me gustan, yo qué sé, mil cosas, de rasgos, los rasgos que me identifican, etcétera. Hemos comprado todas estas listas. ¿Y qué ocurre? Que así es muy complicado que entre un acontecimiento y mi respuesta suceda algo en medio. Es muy complicado. Entonces, vivo de una manera refleja, defendiéndome porque continuamente me están amenazando. En ese modo de supervivencia, evidentemente, entre el acontecimiento y la respuesta no va a suceder nada, no va a haber nada entre medio. No habiendo nada entre medio entre el acontecimiento y la respuesta, lo más lógico es que culpe al acontecimiento. En el momento en que descubro que hay algo en medio, que es qué hago yo con este acontecimiento y qué respuesta útil puedo dar, entonces es cuando puede surgir la responsabilidad. Y bueno, esta terapia, por último, añadir que lo que ofrece, bueno, ofrece varias soluciones, pero la principal es básicamente que vivamos el momento a momento con lo que se llama una conciencia fluida. Una conciencia fluida momento a momento es, esto es mi mente y esto soy yo. Claro. Y yo vivo constantemente un poco alejado de mi propia mente y observando lo que mi mente hace y observando también el entorno, pero desde esa distancia como de observador, en lugar de identificado completamente con la mente. Lo que pasa es que estás hablando ya de palabras mayores, Rubén, porque hablar de tomar conciencia de que tú eres, o sea, tú no eres tus pensamientos, sino tus pensamientos son una cosa y tú eres otra, o sea, volverte observador, estamos hablando ya de pedir mucho. Aquí yo me conformo con que los oyentes dejen un poco de lado esa sensación de inseguridad, que sepan que está en su cabeza, que son sus pensamientos, que no son ellos, que ellos pueden cambiar esa forma de pensar porque lo hacen millones de personas todos los días, millones de personas con problemas de inseguridad de todo tipo, tanto físicos como psicológicos o emocionales, ¿no? Claro que se puede. Si no puedes tú solo, busca ayuda de gente que se dedique a esto. Porque claro, a veces estás tú ahí refugiado y no vas hacia ningún lado porque no sabes cómo. No porque no quieras cambiar, sino porque no tienes herramientas para hacerlo. Y ahí es donde entra la gente profesional que se dedica a esto, sea de una u otra forma. A mí me da igual si van con Sonia, con David, contigo o conmigo. Lo importante es que si no pueden solo, busquen ayuda. Y al final cambien eso porque lo pueden cambiar, sea desde un lado o desde otro. Y respecto a lo que me contamos del ego, pues cuidado Rubén, porque podría ser interesante. Hay que entender que si bien el ego es el ególatra, estamos llevando a un extremo la percepción del ego, de yo mismo, hay que entender que al final todas las experiencias están en ti, eres tú. O sea, no hay experiencias que tú vivas fuera de ti. Tienes que ver muchísimo hacia adentro. Y para mí siempre es lo más importante, porque desde aquí es donde puedes hacer los cambios. Desde afuera nunca los vas a lograr. Eso es como yo lo percibo, ¿no? Más allá de que pueda resultar un poco egocentrista este formato, ¿no? Pero es que no hay otro lado. Es que es ahí donde tienes que hacer los cambios. ¿No, David? ¿Suena lógico? Sí, suena lógico lo que estáis comentando. Y pensando también en los oyentes, estaba tratando de sintetizar un poco todo este contexto emocional, psicológico, de una manera muy fácil, ¿no? Si somos conscientes de las deficiencias personales, pues podremos salir adelante, yo creo, sin ese ridículo y esa manera que tenemos de afrontar la realidad cada día. Entonces, no, me imaginaba que la inseguridad, ¿qué es al final? Es un concepto, claro. Entonces, la importancia que le des al concepto desde tu conciencia será lo que te vaya a provocar ese conjunto de emociones que van a ir en negativo contra tu salud corporal y emocional o no. Entonces, claro, entonces yo le diría al oyente, pues oye, habría que trabajar más la inteligencia emocional. Quizás deberías basarte en un apartado más abierto, resiliente, no sé, extrover tu ego, ¿no? Y interaccionar con tu mundo, porque al final de lo que se trata es eso, ¿no? Por supuesto, y de hecho siempre invitamos, siempre en este programa, inteligencia emocional. Deja los datos, deja los libros que aportan datos y que no te sirven para más cosas que para fortalecer el ego, ¿no? Inteligencia emocional, o sea, aprende a vivir, que es lo realmente importante.
está muy bien tener idiomas, másters y saberlo todo y acordarte de todo, pero al final, si no sabes salir de una situación emocional del día a día, pues estás un poco quebrado, ¿no? Entonces sí, yo creo que es por ahí, ¿no? Es trabajar desde ese lado y entender que lo que estabas hablando, David, que es un concepto, ¿no? Que es finalmente tu concepto. Cambia tu concepto y cambiará la realidad. Es que es así de sencillo o así de complicado, ¿no? Si enfatizas la deficiencia, entonces sí que vas a tener un problema serio de esta inseguridad permanente. Si no la enfatizas, no tienes por qué. Entonces, claro, tú eliges, ¿no? Quitar el foco. Y otra gran palabra es la aceptación. Aceptación de la realidad, sea cual sea. O sea, no luches contra ella. Si tienes un problema, pues tienes un problema. O sea, pero no pongas otro problema sobre el problema que ya tienes, porque entonces tendrás dos. ¿Qué es lo que pasa con la inseguridad, no? Que muchas veces esa inseguridad viene de un problema antes, que es el que te causa la inseguridad. Pero es que entonces estás poniendo tu problema primero con el problema consecuente que es la inseguridad y entonces te empiezas a fastidiar. Sí, Rubén. Para mí personalmente la mejor manera de entender en qué consiste la aceptación ha sido entender en qué consiste lo contrario de la aceptación. Sí. Y es que en el ser humano se dan unas cuantas paradojas. Una de ellas es que cuanto más evitas los sentimientos negativos, más persistentes tienden a ser estos. No sabemos por qué es así, pero es así. Por tanto, la aceptación consistiría en que en lugar de huir de los sentimientos negativos, en el sentido de intentar evitar que aparezcan o una vez aparecen, intentar evitar prestarles atención, se trata de decir, vale, esto es parte de la realidad en este momento. No me gusta, porque tampoco se trata de autoengañarse y hacerse creer que te gusta. No se trata de nada de eso. Esto es parte de la realidad en este momento y no me voy a pelear con la realidad. No me gusta. Pero entiendo que si evito prestarles atención o dedicarle un tiempo a esto, va a ser más persistente, va a ser peor. Así que sencillamente lo acepto como parte de la situación de este momento y voy a intentar no tomar decisiones demasiado influenciadas por esta sensación desagradable y ya está. Y ya desaparecerá. Y listo. Y además, sí tenemos fórmulas, claro, no tenemos la fórmula perfecta ni para todos porque cada uno es completamente individual y lo que le funciona a uno no le funciona a otro, pero cuando quieres trabajar algo, pues no lo trabajes desde ahí, porque desde ahí va a ser muy difícil cambiarlo. Vete a lo opuesto. O sea, si yo quiero trabajar mi inseguridad y me voy a la inseguridad, le estoy dando energía, le estoy dando foco a la inseguridad. No, me voy a la confianza y voy a trabajar desde la confianza, porque si no va a ser un poco complejo. Bueno, Rubén creo que se nos ha ido con la señal, pero mientras que él regresa, vamos a presentarnos y así le damos tiempo para que venga. David, coméntanos de todo lo que haces, todos tus proyectos y qué tienes por ahí. Bueno, voy a tratar de resumirlos porque no lo resumas. Se trata de ser un poco sintético. No, básicamente yo desde mi consulta de osteopatía en Barcelona, que hago naturopatía y hago terapias holísticas, también desarrollo y hacemos formación de terapias holísticas en un centro, el Centro de Formación Holística, que está en internet, con una compañera chilena. Entonces, desde que estamos confinados, pues se nos ocurrió empezar a formar en diferentes especialidades terapéuticas y bueno, pues aquí estamos al día de hoy, ¿no? Desarrollando temarios y más temarios de más gente que se está apuntando, pues para entender qué es esto de las terapias holísticas. Y para mí es una satisfacción tremenda poderlo explicar, ¿no? A personas pues, que tienen interés de poder ayudar a otras personas. Porque en definitiva las terapias holísticas de lo que se trata es que sobre la ética, basándonos en la ética, seamos personas, sobre todo personas, ¿no? Con conciencia y un trabajo que va más allá del trabajo de la terapia en sí, sino espiritual y conformando a las personas. En definitiva es lo que tratamos de hacer. Y sobre todo investigo terapias que nos puedan ayudar a determinar, a definir y a poder ayudar a otras personas en otros tipos de desequilibrios que suceden, porque hablábamos de las energías negativas. Y las energías negativas tienen una cierta facilidad para desequilibrar los tejidos y las emociones. Con lo cual, todo esto en conjunto es a lo que me dedico. Ok. Pues suena bastante interesante. La gente me ha preguntado, que creo que te lo he comentado alguna vez, pero ¿cómo? ¿En qué situación puedo ir, por ejemplo, en este caso, con las terapias holísticas o alternativas? ¿Con cualquier tipo de situación emocional, psicológica, física, o hay unas u otras?
Bueno, normalmente suceden que, y la experiencia me ha enseñado que cuando alguien viene a la consulta por algún proceso desequilibrante corporal físico, va acompañado evidentemente de una transformación emocional o un proceso que altera las emociones, con lo cual todo va un poco ligado, no para hacer una terapia psicológica, porque no es lo que se pretende, sino recuperar el equilibrio corporal en base a trabajar ese proceso que está desequilibrando. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de un dolor en una zona lumbar o en una columna vertebral, a veces la alcalinidad, el pH o la acidificación de esa zona sucede y se puede identificar. Y eso va acompañado de otras cosas, de otros contextos laborales, del estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le damos una forma a la terapia, le damos una forma corporal y le damos una forma de acompañamiento para que esas emociones se puedan modular de mejor manera de que las identificamos en ese momento, ¿no? Ok, además muy importante que digas eso porque tenemos que empezar a entender que no podemos disociar los cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo psicológico, el mental, porque todo es uno y todo está relacionado, ¿no? Entonces, claro, uno de los problemas que es lo que tú estás diciendo es que llega una persona con un síntoma físico, pero ese síntoma físico es una consecuencia de seguramente una situación emocional que ha sido mal llevada, mal trabajada. Por eso es tan importante lo que estás comentando para que la gente también relacione esas situaciones. Claro. David, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden buscar? Pues muy fácil. En Instagram, Osteopatía David Garcés, todo junto, Osteopatía David Garcés. En Facebook igualmente, Osteopatía David Garcés. Y nada más, desde allí tenemos otros enlaces para que puedan consultar el blog también, que es medicinaholísticageneral.com, pero todo eso está en el Instagram. Osteopatía David Garcés, todo junto. Pues perfecto. Pues invitamos a la gente que vibre con eso, que le guste la idea de o necesite apoyo de cualquier forma, que contacte contigo. Perfecto, pues vamos con Sonia. Sonia, coméntanos un poquito de ti. Que sé que bueno, yo voy a retomar el hilo de la inseguridad un poco, hablando de mi propia experiencia. ¿Sí? Porque uno siempre aprende de las historias y de las experiencias de los demás. Yo misma era una persona muy insegura. Desde pequeña siempre iba con mucho miedo a todos los sitios, me daba miedo a hacer cosas. Pues bien, miedo al ridículo o a la humillación, ¿no? En el colegio, pues antes no se comportaban como ahora. Ahora es demasiado permisivo, pero antes nos castigaban y nos pegaban por hacer algo que era malo para ellos, ¿no? Entonces esa humillación y ese miedo a hacer el ridículo me llevó a ser una persona muy insegura en mi vida. Y bueno, pues contacté con las terapias naturales, con el crecimiento personal y aquí es donde empezó mi formación y donde empecé yo a superar mi inseguridad. Comencé con el Reiki. El Reiki me abrió las puertas hacia la kinesiología y la kinesiología me abrió las puertas al coaching emocional, en el que aplico también la kinesiología. Y bueno, de ahí me derivó a ser profesora de yoga. Tuve la valentía de divorciarme después de 25 años, dejar mi antigua profesión como enfermera en el hospital también después de 25 años. Me divorcié, eso ya lo dije, tengo 2 adolescentes y bueno, emprendí, puse una empresa que es un centro de yoga y de crecimiento personal que se llama Kitara. Sí. Y nos podéis encontrar en la web, bueno, en las redes sociales como Kitara Agna con J o kitara.es, que es la página. Y bueno, ahí es lo que, bueno, ahí sale todo. Y bueno, también soy la escritora de Pedacitos de ti, que es una trilogía. Ajá. Y bueno, lo cuento todo esto un poco, ¿no? Porque de ser una persona con mucho miedo, ¿sí? Todo esto lo he ido realizando con mucho miedo. Pero yo animo a todas las personas que si tienen una llamada interior, que lo hagan. Hazlo, aunque sea con miedo, con inseguridad. Tal cual, ¿no? Todo, como decía Rubén, la aceptación, el abrazar el miedo, te lleva al amor. Y si lo haces con amor, pues todo
Además, Muy por bien. eso te invité a este programa, Sonia, porque eres el perfecto ejemplo de cómo una persona que tiene mucha inseguridad puede hacer muchas cosas en su vida. Pues yo soy el ejemplo. Pues por eso estás aquí, por eso es tan importante, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que no es nada más palabrería, ¿no? Hay mucha gente que a veces nos comenta, sí, es que es muy fácil hablar. No, porque hay mucha gente que está en esos procesos. De hecho, todos estamos en un proceso, cada uno a su nivel y en su etapa, ¿no? Pero es importante que vean que claro que se puede. Maestra de yoga, kinesiología, escritora, un montón de cosas y además trabajando de ello. Con lo cual, pues muchas felicidades y gracias por compartirlo, Sonia. Gracias. Rubén, vamos contigo. ¿Qué nos cuentas de ti, de tu grupo, de tu gente? A ver. Pues, ¿qué os puedo contar? Pues aquí en Bionísimo, somos una herboristería, pero no solamente vendemos productos de naturales y demás, sino que también tenemos una consulta, que es donde estoy yo ahora mismo, donde practicamos pues varias disciplinas. Somos un equipo interdisciplinar del que yo formo parte, tengo el privilegio de formar parte y soy el psicólogo. Y básicamente pues aplico pues sobre todo terapia de aceptación y compromiso, pero bueno, una mezcla de varias corrientes, no hay nadie que tenga toda la razón. Y básicamente eso es lo que hacemos. María es quiropráctica, en fin, somos un equipo y hacemos varias cosas. Y nada, las cuentas en las que las personas pueden contactarnos o ver nuestro material son pues Bionísimo, tenemos Instagram y Facebook. Luego tengo yo una cuenta que es colaboradora con la de Bionísimo, que es Oximoron Psicología, ¿Sí? Y ahí es donde se nos puede localizar, principalmente. Vale, te Y preguntaría bueno, lo mismo que David. agradecer el testimonio de Sonia, su testimonio personal, la verdad, se agradece. Es perfecto para este programa. Sí. Rubén, te pregunto lo mismo que David, pero ¿tratáis todo tipo de casos? ¿Os especializáis más en la parte psicológica, en la parte emocional, la parte física? La idea del equipo interdisciplinar es precisamente que nos coordinemos distintos profesionales desde distintas disciplinas, porque como bien has dicho, Santiago, el cuerpo es un sistema, todo está interrelacionado y por tanto poco sentido tiene solucionar, ¿qué te digo yo?, un problema de asma si en realidad el problema de esa persona es una ansiedad o lo que sea, ¿no? Entonces abordamos todo de una manera pues lo más holística posible y nada, entonces cuando llega la persona le hacemos un test, como una anamnesis, que ese test nos dice pues más o menos el mapa completo de la salud de esa persona y vemos en qué hay que hacer más hincapié. Pero sí que abordamos distintas áreas de la persona. Tenemos un preparador físico también, tenemos también limpieza linfática y demás. O sea, hacemos varias cositas. Es importante porque muchas veces, claro, la gente se queda con dudas pero vale, pero ¿puedo ir si me pasa esto o si me pasa lo otro? Y entonces por eso es importante que lo habléis. Pues me parece genial. Claro, nos centramos principalmente en la nutrición, que es de lo que trata el negocio, pero no dejamos de lado ninguna otra esfera del individuo, porque ya te digo que todo está conectado. Pues entonces ya tienen los oyentes las opciones, lo que veníamos hablando. Si tú no puedes solo, que sepas que hay profesionales que se dedican a esto porque nos gusta y porque además lo vivimos. Entonces, pues los invitamos, ¿no?, a que nos contacten si ese es su deseo. Pues perfecto, vamos con preguntas, ¿os parece bien? Sí. Aunque no os parezca bien, vamos con preguntas. Dice, bien. Perfecto. Dice, soy Ismael de Zaragoza. Yo tengo un problema al hablar. Tartamudeo un poco y eso me ha traído una inseguridad que me afecta bastante en todos los aspectos de mi vida. ¿Qué haríais vosotros? Pues mira, curiosamente le puedo decir a Ismael, estaba yo viendo el otro día un video, me gusta ver mucho Factor X, Got Talent, todo esto, y salió un chico que se llama Harrison Craig, te lo digo, Ismael, por si lo puedes buscar. Porque este chico tiene un problema de tartamudez. Y el tío se presenta sin ningún problema, o sea, además dando una impresión de seguridad, de ecuanimidad, que dices, bien por ti, y se pone a cantar, obviamente lo cogen y llega a la final y la gana. Teniendo un problema de tartamudez, que cualquiera hubiera dicho, yo me quedo en mi casa y ni de coña, vamos, aparezco en televisión. Esto te lo digo, Ismael, para que veas que puedes tener cualquier tipo de problema, ¿vale? Pero no por eso tienes que ser inseguro, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. Yo le diría otra cosa, le daría un consejo también a Ismael, que se procure un buen osteópata por la zona, no es por nada, pero a veces
determinadas opresiones de determinados pares craneales pueden producir sintomatología parecida a un tartamudeo o otro tipo de síntomas que podemos asociarlo a otro tipo de desequilibrios. Y sería interesante que primero le hiciesen unas segundas o terceras opiniones profesionales de esta... De ese problema físico, ¿no? Pues sería una buena opción. Y independientemente, el mensaje es que seas tartamudo o que tengas cualquier tipo de problema físico, o si no lo tienes, pero lo percibes así, lo puedes trabajar y lo puedes lograr. Y te digo, este chico, vi otra chica, por ejemplo, que es sorda y se presenta a cantar. Se quedó sorda a los 18 años y cantaba y llevaba el ritmo por las vibraciones de los sonidos en o sea, es que es maravilloso que entienda la gente que finalmente la inseguridad es un concepto, nada más. Y así como lo llevaste a que sea un problema, lo puedes llevar a que no lo sea. Vale, pues vamos con otra pregunta. Dice, mi nombre es Isabel. Os mando un abrazo desde Chile, un abrazo a Chile. Dice, yo he sido insegura desde hace mucho y aunque lo he aceptado es algo que me encantaría cambiar, ya que me he limitado para muchas cosas en mi vida. ¿Qué consejos me podéis dar para dejar de serlo? ¿Querías comentar, Rubén, antes, perdona, y no te he dado paso? No, suscribir las palabras de David, ya lo ha dicho David, que busque una segunda o una tercera opinión y la opinión de diversos profesionales de distintas disciplinas, porque muchas veces el origen uno ni lo sospecha del problema que tenga, ¿no? Eso es así, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno nos dice una cosa, vas al otro y dice, no, no, sin problema, y a lo mejor en 6 meses estás hablando normal, ¿no? Y resulta que el problema no venía por donde pensaba que venían. Pero bueno, el mensaje es ese, no pasa nada. O sea, puedes tener, es igual que las personas, yo conozco a personas que son cero atractivas, y sin embargo tienen un halo de seguridad que les da una personalidad arrolladora. Y tú los ves y dices, qué barbaridad, o sea, físicamente no eres atractivo o atractiva, pero es que tienes algo que llama la atención, pues tienes seguridad, que eso creo que es de las cosas más atractivas que un ser humano puede tener, ¿no? Bueno, ¿qué le decimos a Isabel? ¿Cómo puede hacer para dejar la inseguridad? ¿Alguien le quiere comentar? Bueno, pues primero trabajar no desde la inseguridad, no pongas el foco en el problema, vete al otro estado, vete al polo opuesto, ¿no? Vete a tu confianza, trabaja tu confianza. Yo creo que sería lo primero, ¿no? Lo segundo... Que lo acepte. Yo creo que un sueño que le apasione lo suficiente. Muchas veces cuando nos puede lo malo, vamos a decir, es porque quizás no tenemos un sueño lo suficientemente ilusionante como para que tire de nosotros. Entonces lo malo de repente cobra más relevancia. Quizá lo tenga y quizá tenga el sueño apasionante y aún así tenga el problema, pero podría ser eso lo que quizá esté fallando en parte. Pues, por ejemplo, otra cosa que hemos nombrado es recuerda y hazte responsable. La inseguridad es tuya. No es consecuencia de nadie más, de nada más. O sea, es que lo primero que tenemos que hacer es hacernos responsable de esa idea. Porque cuando ya lo entendemos es cuando podemos empezar a hacer cosas. Mientras que echemos balones fuera, no vamos a avanzar ni en lo que es la inseguridad, ni en nada. Entonces la invitación, Isabel, es tuya. Tú la has traído, no importa cómo haya llegado, y tú la puedes quitar. ¿Hay que trabajar? Sí, como cualquier otra cosa. O sea, esto no es magia. La inteligencia emocional no es quiero y puedo, no. Es quiero, trabajo, me esfuerzo y puedo. Y yo añadiría, Santiago, sí, David. Yo añadiría una cosa que siempre lo repito en todos los programas. Yo no sé por qué lo repito siempre, pero es así. Que desarrolle su conciencia, bendita. O sea, es que ¿para qué la tenemos la conciencia? ¿No? Tenemos que ser conscientes de nuestro consciente. Entonces, claro, si vivimos sin nuestra conciencia, todo es tan difuso y confuso que no vamos a salir adelante nunca jamás en la vida. Así que conciencia, Isabelita. Muy complicado. La conciencia es la gran ausente, pero bueno, poquito a poquito vamos tomando y bueno, en eso estamos, ¿no? En ese proceso de transformación que los que nos dedicamos a esto sabemos que está ahí y que va empujando, ya no tenemos más opción, ¿no? Ojalá. Vale, pues vamos terminando el programa. Os comentamos antes de despedirnos el tema de la semana que viene, que si no me acuerdo es precioso y es no juzgues. No sabes por qué, que se me hace fantástico porque caemos muchos en eso de forma inconsciente, trayendo las palabras que comentaba David, y es muy triste porque
es la verdad, no sabes por qué. Así que lo estaremos viendo. Agradecer, por supuesto, a Rubén Vázquez. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Placer, gracias a vosotros. David Garcés, hermano, gracias por compartir, como siempre, esa sapiencia que te ha dado la experiencia. Sí. Bueno, sí, claro. En verso. La experiencia sin evidencia, pero bueno, sigue siendo experiencia. No, mira, siguiendo. Y Sonia Bautista, gracias por compartir también esto que te ha tanto y que me imagino que ha sido tan revelador para mucha gente que tenga el tema de la inseguridad como pendiente, ¿no? Así que nada, recordamos el teléfono de 601-487-113 y recordar que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.